sobre cada uno, hombres y mujeres aquí, Señor, bendice a todos y permite que tu palabra, Señor, sea frescura a nuestro espíritu, a nuestro ser interior, que sea medicina a nuestro ser, This is a Señor, como dice la demonstration palabra of misma. Ustream El Producer. bálsamo tuyo, Señor, venga sobre nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. El Señor exhortó a un rey de Israel, le dijo: no hay bálsamo en Galad para que andes buscando en otro lado. Y Galad representaba la presencia del Señor. Entonces el bálsamo está en la presencia del Señor, hay que buscarlo ahí. Bueno, hablemos de fe. Hablemos de This is a fe. demonstration of Porque Ustream Producer. por enésima vez me encontré con este versículo en el que el Señor nos desafía, capítulo 18 de Lucas, y el versículo número 8. 18:8. La frase clave está al final del versículo, porque la pregunta que el Señor hace es para ponernos a pensar. Por eso le he dicho, This hablemos is a de fe. demonstration of Ustream Producer. Hablemos de fe. ¿Ya están ahí? Os digo que pronto les hará justicia, pero, y es la idea clave, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Hallará fe en la tierra? Esta pregunta es para todos, para mí, para ustedes. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? This is a demonstration of Ustream Producer. La respuesta es personal, por supuesto. Yo no puedo hablar en nombre de ustedes, ni ustedes pueden hablar en nombre mío de que sí va a haber. Nadie podemos hablar en nombre de los demás que el Señor sí va a hallar fe en la tierra. Es un desafío que el Señor hace a sus seguidores, y Él había anticipado que vendrá a la tierra, por supuesto, vendrá de nuevo, vendrá otra vez, vendrá a levantar su iglesia, pero la pregunta que Él les puso en su corazón y en su mente es: cuando el Hijo del Hombre venga, This hallará is a fe en demonstration la of tierra. Ustream Producer. Y de veras que me llamó la atención de nuevo esta frase, porque cada vez es más confuso el asunto del evangelio, cada vez es más confuso el asunto de la fe y de, entre comillas, la religión. Cada vez es más difícil distinguir entre un creyente y un no creyente, entre un cristiano y un no cristiano. Cada vez es más difícil saber diferencia entre un evangélico y un católico, o un evangélico y un mormón, o un evangélico y un testigo de Jehová, un evangélico y un... Más difícil cada vez, Cada vez algunas cosas se han unido en razón de conveniencia, por supuesto. Si hablo, por ejemplo, de la organización de los testigos de Jehová, tendré que decir que ellos por años usaron una Biblia color verde, pasta color verde, por años, era su identidad, pero con el tiempo cambiaron el color de la pasta, porque parece que no les favoreció mucho el color verde de la pasta y This is a empiezan a demonstration usar of Ustream Biblias Producer. ahora prácticamente con cualquier color como usamos nosotros. Ahora encontramos pastas negras, pastas café o el forro café, en fin, de todos colores, la Biblia. Y ustedes ven cómo se va uniendo por conveniencia el asunto, ¿no? El unir conceptos por conveniencia y no por convicción. Así como eso, hay muchas otras cosas. Entonces la confusión es tal que es bien complicado, mis hermanos, porque ahora antes era fácil. El creyente, el cristiano, el evangélico no tomaba, no fumaba, no bailaba, no iba al circo y una cantidad de cosas. Hoy muchos cristianos toman, fuman, bailan, van al cine, van al teatro, van al circo, van a cualquier lado sin ningún conflicto, parece que en su mente, ¿no? Por eso la confusión. ¿Qué es lo que debe distinguir al cristiano? Alguna cosa tiene que distinguirlo. Porque el Señor, cuando habló del evangelio y lo comparó con la mundanalidad, Él dijo: la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. O hay tinieblas o hay luz. Y cuando vemos Apocalipsis también dice la palabra: o eres frío o eres caliente, no puedes estar en los dos lados. Y cuando nosotros no entendemos esas cuestiones es cuando
confundimos y pensamos que todo se vale. Y cuando decimos todo se vale, a lo mejor tenemos razón. Porque el apóstol Pablo mencionó todo me es lícito. This is a Pero demonstration of no todo me Ustream conviene. Y ahí es Producer. donde está la clave precisamente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Como creyente, como evangélico, como hijo de Dios, que considero soy, entonces tiene que haber un rasgo de distinción. Y cuando el Señor pregunta, ¿hay la fe en la tierra? Tiene que ver con convicciones precisamente. No es solamente el hecho de que alguien diga, sí, yo tengo fe. No, el Señor no va a juzgar por manos levantadas o por dedos levantados. El Señor no va a juzgar por declaraciones que uno haga. Él va a juzgar por él, This is a demonstration Corazón. of Ustream Producer. por el corazón. Entonces la pregunta sigue en el aire. Cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo espero que sí, por supuesto, y estoy seguro que ustedes también esperan que sí. Pero aquí la respuesta es personal. ¿Hallará fe en mí? Cuando Él venga, ¿hallará fe en mí? Porque el tema de la fe en la Biblia es tan amplio que podríamos pasarnos aquí horas y horas y horas y horas tratando de descubrir conceptos de fe, desde lo que significa hasta cómo se practica y los obstáculos This que is hay a para ello. demonstration of Sin embargo, vamos a Ustream tratar de Producer. limitar la enseñanza a algunos conceptos que nos queden claros en el asunto del ejercicio de la fe. Porque la fe como tal, es un término abstracto que no es posible verlo objetivamente. Tiene muchas caras el asunto de fe. Entonces si queremos entenderlo, tenemos que ver solo un enfoque para poder distinguir entre fe para This is a salvación, fe demonstration para un of milagro, fe Ustream para Producer. sanidad, fe para esto, fe para lo otro, y no todo en la misma perspectiva. Así que el Señor le dio tanta importancia al asunto de la fe que escuchen. Cuando el Señor hizo uno de sus muchos milagros de calmar el viento o la tempestad en el mar de Galilea, cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas, excepto Juan no menciona eso, Mateo, Marcos y Lucas nos relatan el hecho desde su perspectiva, desde la forma en que ellos la conocen. Mateo estaba presente, era uno de los 12, estaba con él. Marcos no, Marcos la escuchó, posiblemente de algún familiar cercano de los discípulos de Jesús. Algunos dicen que Pedro era pariente de Marcos, no sabemos exactamente si eso es verdad, pero Marcos la escuchó y la escribe. Lucas, a diferencia de Mateo y Marcos, Lucas investiga, se pone a investigar la historia. Y me imagino que en la investigación pregunta aquí, allá y acullá, y entonces va conformando todo el relato bíblico. Y cada quien describe de forma muy particular el cuestionamiento que hace Jesús a sus discípulos cuando el mar se tranquiliza. Recuerden, están cruzando el mar de Galilea, el Señor a propósito se queda dormido, descansando por su paz y todo. Se levanta la tempestad, los discípulos se asustan, lo despiertan. Y aparte de despertarlo, prácticamente le exigen que haga algo en favor de ellos. This is a demonstration Y el of Señor Ustream Producer. entonces hace el milagro. Una sola declaración. Le habla al mar y le dice, aquíétate. Y dice la Biblia, se hizo grande bonanza. Pero el Señor le recriminó a sus discípulos la falta de fe. Mire cómo lo dice Mateo. Si quieren consultarlo está bien. Yo trato también de evitar que se asomen mucho a su Biblia porque se distraen un poco si se asoman. Luego que siguen leyendo versículos y This is a demonstration salieron of del tema. Ustream Entonces les Producer. recomiendo que lo lea y se regrese inmediatamente. Según Mateo, capítulo 8, 26, el Señor pregunta, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe, cuando el mar estaba embravecido, cuando la tempestad, cuando la tormenta, cuando la dificultad? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Así se lo dice según Mateo. Pero si usted lo quiere ver según Marcos 4:40, les dice, según Marcos, ¿por qué estáis así amedrentados? Es la misma idea, dicha de otra forma. Temor y estar amedrentados es igual. Pero luego dice, ¿cómo no tenéis fe? Mateo había dicho, hombres de poca fe. Marcos dice, ¿cómo no tenéis fe?
Y hay cuenta que el Señor se asomara hoy aquí al centro de fe, apareciera en algún pasillo y nos dijera a todos aquí, ¿cómo? This ¿No is a tienen fe? demonstration of Ustream Producer. Porque alguno estuviera pasando por una situación tan complicada que se quiere morir. O está tan asustado que ya no quiere vivir. Está tan asustado o asustada por la circunstancia que lo rodea que a lo mejor ni siquiera está disfrutando de la vida. Y el Señor le dice, ¿cómo? ¿No tienes fe? Pero mire cómo lo declara San Lucas o el Evangelio de Lucas. En el capítulo número 8, verso 25, Lucas dice, y les dijo, demonstration of Ustream ¿dónde Producer. está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Es el mismo evento, es la misma historia, solo que cada discípulo que escribe o cada escritor que lo dice de diferente manera. Ya dije, Mateo dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Marcos dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y Lucas dice, ¿dónde está vuestra fe? Como sea es el cuestionamiento, como sea la exhortación es al ejercicio de la fe. El Señor está invitando al ejercicio de la fe. El Señor hace el milagro, el mar se aquieta y después, sorprendidos, declaran, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero fue después de la exhortación, después del milagro, después de la maravilla, después de la impresión que tuvieron los discípulos, es que dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La respuesta This está is a implícita en el demonstration pasaje, of hermanos. Ustream No Producer. era necesariamente quién es este, es la declaración que éste hizo. Es la convicción con que le dio órdenes al mar. Es la convicción de que Dios escucha las oraciones en razón de una necesidad. Cuando Dios oye la oración en razón de una necesidad y en razón también de que su gloria sea manifestada. Recuerden, Jesús dijo 2 ocasiones en diferentes eventos, o nos dio la idea en diferentes eventos, acerca de This is a esto demonstration of sucedió Ustream o sucede Producer. para que la gloria de Dios se manifieste. Para eso las preguntas, ¿por qué me pasa a mí esto? Para que la gloria de Dios se manifieste. Pero hay que ejercitar la fe para ello. No es solamente el hecho de que alguien se enferme para que la gloria de Dios se manifieste. Si la persona enferma no tiene fe, a lo mejor no ocurre nada. O si los que lo rodean no tienen fe, igual a lo mejor no ocurre nada, porque la fe aplica de allá para acá y de aquí para allá. Así lo señala la Biblia. Aplica para la persona que tiene la necesidad, como This para is las a personas que demonstration tratan of de Ustream ayudarle en su Producer. necesidad. Y ahorita lo voy a comprobar eso aquí en algunos versículos más adelante. La necesidad de tener fe nos queda bien claro en la Biblia. Busque Lucas 5:20, va a encontrar ahí la historia de unos hombres que trajeron a Jesús a un paralítico. También lo dice Marcos, pero ahora solamente voy a verlo según San Lucas capítulo 20. Perdón, capítulo 5. 5:20. Perdón si me equivoqué. 5:20. Y usted encuentra This is a demonstration of que en el- Ustream Producer. A ver, no es 5:20. Perdón, sí, yo estoy en Marcos. Con razón no era. Ok. Mira cómo ocurre el milagro. ¿Quién es el enfermo? Como escribe la Biblia, así diga, el paralítico es el enfermo. Cualquiera diría, él debe tener fe para ser sanado. Y cualquiera diría, con esa fe el Señor Jesús va a hacer el milagro. Pero qué sorpresa cuando el Señor dice, cuando el This is a relator dice, demonstration y of al ver Ustream él, Producer. Jesús, la fe de ellos, no del paralítico, la fe de los que lo traían cargando, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y luego después lo levantó y obviamente lo regresó a casa con su camilla encima, caminando. Era paralítico y se fue caminando. Pero vean ustedes como dice, al ver la fe de ellos, aplicó de afuera en favor de una persona. Así son los misterios This del is a Señor. demonstration Luego, si usted of busca Ustream Producer. el mismo libro, capítulo 7, adelantito, capítulo 7, verso 9, el Señor hace una declaración sobre un centurión. Que ese relato, ¿cómo me gusta a mí este relato? Cuando se trata de favorecer a otros y no a mí. Cuando se trata del bienestar de los demás y no mi propio bienestar.
cuando se trata de apoyar a otro y no buscar solamente mi beneficio. El centurión tenía un siervo, tenía This is a seguramente varios demonstration siervos, of pero uno en Ustream particular Producer. se le enfermó de gravedad. Siervo, escuche, esclavo del centurión. El centurión oyó de Jesús y de que él podía sanarlo y fue a buscarlo. Al llegar a Jesús le pide que sane a su siervo. Jesús igual sorprende al centurión y le dice: sí, voy a ir a tu casa, voy a ir contigo, voy a acompañarte y vamos a ver a tu siervo. El hombre sorprende a This is Jesús a demonstration y of le dice: Ustream no, Producer. no soy digno que vayas a mi casa. No soy digno que vayas a mi casa. Y le dice: ¿por qué? Le dice: mira, yo soy hombre sujeto a autoridad y también tengo autoridad. Y en mi autoridad yo digo a uno de mis siervos: ven y haz esto, y lo hace. Entonces le dice a Jesús: tú di la palabra y mi criado sanará. This is a demonstration of Y Ustream entonces Producer. Jesús hace esta declaración, lo que estamos leyendo acá. Jesús le dice en el verso 9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Centurión romano. Imagínese que ese hombre haya tenido fe para que Jesús solamente dijera: va a ser sanado. Y This usted is a sabe que la historia termina con demonstration eso. of Ustream El hombre se fue a su Producer. casa y llega a buscar a su siervo, y su siervo ya no está enfermo, ya está sanado por la palabra que el Señor dijo sobre él. Amén. Luego encontramos otra historia también desafiante en el libro de Mateo capítulo 15. Mateo 15 verso 28. Se trata de una mujer que identificamos como la mujer sirofenicia. This is a Ese es un demonstration caso muy of singular, Ustream porque Producer. también son enseñanzas que nos desafían enormemente. Brevemente le platico la historia a mi manera. La mujer tenía una hija. La hija estaba endemoniada o poseída, atormentada por un demonio. La mujer estaba desesperada. Buscó remedios por todos lados, no lo encontró. Oyó de Jesús y fue a Jesús. La mujer no era judía, era gentil, como le llaman en la Biblia. Llega a Jesús y le pide que vaya y sane a su hija, que la libere. This is a El demonstration Señor of Jesucristo Ustream la Producer. confronta y le dice, oigan esto, le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Qué grave, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y la mujer dice: Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, This is a porque los niños demonstration of las hacen Ustream caer. Producer. Y entonces Jesús hace esta declaración. Me impresiona esta declaración también en ese versículo 28, donde dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y la hija fue sanada en aquella hora, como diríamos a control remoto. La hija estaba en casa, la mujer vino pidiendo al Señor, pero tenía tal fe que el Señor la This is a demonstration clasifica de of grande Ustream fe. Producer. Grande es tu fe. La pregunta sigue en el aire: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Después de leer esto, entendemos que para el Señor era importantísimo el asunto, el concepto de la fe, importante. Así que vamos a ver algunas cositas alrededor de la fe con estos antecedentes que tenemos. Y vamos a empezar con la definición, que batallamos tanto con la definición de la fe. La Biblia tiene solamente dos definiciones así concretas sobre el asunto de la fe: Hebreos 1, This is a 1:1 y Hebreos demonstration of 1:1 y Ustream Hebreos 1:6. Producer. De ahí para adelante todo es indirecto, pero vamos a empezar con Hebreos 11:1. Vaya a Hebreos 11:1, por favor. Y ahí tenemos la primera definición de fe según la Biblia, que particularmente cuando yo recién convertido empecé a conocer la Biblia de esta manera y empecé a tener respuestas
directamente la Biblia y yo me rascaba la cabeza y decía, salió lo mismo, no entendí. This is a demonstration Porque no of tenía la Ustream capacidad de Producer. discernir, de entender el lenguaje bíblico y los conceptos bíblicos. Gracias a Dios que esto está superado, porque con el tiempo vas aprendiendo y vas conociendo más pasajes de la Biblia y los vas combinando y ya, se te abren los ojos. Pero al principio, igual, yo preguntaba, ¿qué es fe? Y me responden, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú te quedas. No entendí. La certeza de lo This que is se a espera, demonstration of la Ustream convicción de Producer. lo que no se ve. Para empezar, la palabra convicción no estaba en mi diccionario en aquel tiempo, en mi lenguaje. La palabra convicción para mí era totalmente nueva, recién convertido. No, nunca había usado yo la palabra convicción. Y de repente me encuentro que es la convicción de lo que no se ve. Ya había escuchado de convicto y confeso, pero hasta ahí. Pero no tenía idea de lo que era convicción desde la perspectiva bíblica. Con el tiempo entendí que es This convicción. is a demonstration of Y Ustream entonces, bueno, Producer. parece que nos queda igual la pregunta. Vamos al versículo 6 y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que al que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y otra vez, es buena definición, pero ¿qué significa crea que le hay? O sea, como tal la This is a frase, demonstration of vista Ustream del punto de Producer. vista gramatical, solamente uno dice, no entiendo, crea que le hay qué, hay cómo, hay cuándo, hay, crea que le hay. Mire, también hay que dar gracias a Dios por las nuevas versiones, ¿verdad que sí? A ver, ¿qué le parece esta versión? A ver si nos ayuda a entender. Esta versión dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Dios existe This is a y que Él demonstration of recompensa Ustream a los que Producer. le buscan con sinceridad. Ya lo entendí mejor, ¿no? Crea que le hay equivalente, todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe, que sí hay un Dios, que es real, que es evidente, la primera cosa. Y la otra cosa, y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Y es el ejercicio de la fe. Creo en Dios y espero que Él me dé respuesta en su voluntad. Y ojo, aquí es importante señalar, porque hay mucha gente que cree que la fe es simplemente This decir, is a mañana voy a tener un demonstration carro. of Ustream Producer. Y sale en la mañana igual, ni de lotes, hermanos. Entonces la gente dice, es que yo creía, yo de veras creía. Ahí le va un ejemplo. Conozco a un pastor, colega mío, más o menos de la misma edad. Su esposa embarazada, la mía embarazada, estaban las dos gorditas. Y él empieza a comprar ropa de niño. Yo le dije, me pues vamos a esperar. This is a demonstration of Y empezó a Ustream comprar Producer. el pastor, basado en la convicción de lo que no se ve, basado en lo que se espera. Y empezó a comprar ropa de niño, azul, todo azul, todo azul, todo azul, todo azul. Y para testimonio de mi hija Areli, que es la mayor, también le pusieron Areli a su hija. Igual esa pareja le puso a Areli, hay una tocaya de nuestra hija que es hija de pastor. This is Y a se llama igual, demonstration y of nacieron por ahí por la Ustream misma fecha. Producer. Porque está embarazada las dos señoras. Entonces ya les di la respuesta. Él compró pura ropa de niño porque tenía mucha fe. Yo dije, voy a esperar que Dios nos diga qué es. Y entonces nos empezamos a comprar ropa cuando nació Areli. El pastor, yo no sé qué le hizo a su ropa. Afortunadamente vinieron, creo, 3 hijos después, 3 varones, ¿no? O 2 por lo menos. 2, creo que 2, Armando y 2 varones después de la niña. Pero This is a 3. demonstration of Pero Ustream vinieron Producer. después. En el momento en que el pastor decía, tengo fe que va a ser niño, tengo fe que va a ser niño, es que así no es, hermano. La fe funciona y aplica en base de necesidad, no solo de deseo. Amén. Que puede ser muchas cosas, es decir, tengo fe que Dios me va a dar la mujer más bonita del mundo.
Y a lo mejor sí. This is a demonstration of Voy a poner Ustream al revés para que no Producer. se vaya a sonar así tan. Tengo fe que Dios me va a dar el varón más formal del mundo y más fiel del mundo. Y a lo mejor sí. Dios se lo da a la señora. Pero al paso del tiempo descubre que lo que ella pensaba, ilusionó tener, no le duró mucho el gusto. Porque cuando se casó, sí era el príncipe azul. Pero This is a años después se dio demonstration cuenta of Ustream que era Producer. descuidado, que era esto, que era lo otro, que era lo otro, que era lo otro. Entonces no era solamente cuestión de fe, era cuestión de fe y razón. Amén. Y en ese asunto la Biblia es muy clara cuando dice el apóstol Pablo con relación a la razón. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. This is a Racional demonstration of Ustream derivado de la Producer. razón, que lo puedes entender, que lo puedes comprender, que lo puedes digerir. Entonces la fe es exactamente lo mismo, no es cuestión solamente de yo espero que Dios me dé un hijo. Amén, ¿tienes fe? Te apoyamos y oramos. Pero si ese hijo lo pides, ¿para qué? ¿Solo para presumir que tienes un hijo? Entonces Dios va a decir, no te lo voy a dar. La fe tiene que estar respaldada This con is a el propósito también demonstration of de aquello Ustream que Producer. necesitamos nosotros, aquello que estamos anhelando, que estamos buscando. Entonces el ejercicio de la fe tiene que ver con eso y no solamente con la definición. Porque siguiendo con el asunto de la definición, la que a mí más me gusta de las definiciones bíblicas es indirecta. La respuesta se la voy a dar para que la tenga ahí en su Biblia. En el libro de Romanos capítulo 4, busque por favor Romanos capítulo 4, y cuando llegue ahí me dice amén. This is a demonstration of Ustream Producer. Versículo número 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es la mejor definición de fe para mí, la que ejercita Dios. Porque dice la Biblia que los cielos fueron hechos de lo que no This is a se veía. demonstration of Ustream Producer. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y ahí viene la historia de la creación. Pero fue hecho todo el universo de lo que no se veía. Llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso en un seminario de pastores oí una vez que el conferencista decía: ¿qué tal tu esposa, hermano? Está simpática, es atractiva, es agradable, es buena mujer. Y los hombres ahí estaban viéndose This unos is a a los otros, demonstration of pensando en Ustream que, Producer. y entonces veía que algunos dudaron en la cuestión del atractivo de la mujer. Y dijeron, ¿que no han leído la Biblia que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen? Así que maridos, eso es una recomendación para todos nosotros aquí, bueno, para las mujeres también. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Esa es la definición, las definiciones bíblicas que nos ayudan a entender el asunto de la fe y lo que el Señor está esperando en This nosotros. is a Ahora, demonstration cuando Jesús of venga y hará fe en la Ustream tierra, Producer. espero que sí otra vez, espero que ustedes también digan amén. Y que ustedes y yo cultivemos esa fe que el Señor espera encontrar cuando venga a la tierra, porque habla obviamente de la segunda venida. Pero mientras tanto le digo que el Señor Jesús, Marcos capítulo 11, nos hace aquí una exhortación seria, una exhortación formal, una exhortación a la que hemos de hacerle caso. Capítulo 11, This is versículo a número 20 y demonstration 21, of Ustream que Producer. continúa de un relato de una higuera que el Señor dijo, porque buscó fruto en ella y no lo encontró, y dijo, nunca más nazca fruto de ti. Y efectivamente la higuera se secó. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, es la continuación del relato, porque dice el verso 20, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado.
Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le This is dijo? a demonstration of Ustream Tened fe producer. en Dios. Esa es la clave. Porque el asunto es, no es solamente entender el concepto de fe, sino en quién depositas tu fe. O en qué depositas tu fe. Por eso recomendamos, sí, tener fe en ti mismo, que es lo que hacen las personas que se dedican a, ¿cómo le llaman a eso de animar a la gente? Coaching, pero el ejercicio que hacen, ¿cómo le llaman? El motivador, This is a esa es la palabra que estaba demonstration buscando. of Ustream Los producer. motivadores. Empiezan con eso, ten fe en ti mismo, cree en ti mismo, desarrolla tus habilidades, arriésgate, aprende, invierte, etcétera. Pero partiendo de creer en ti mismo, y yo digo, está bien, pero si no crees en Dios no funciona. O sea, tiene que ser primero creer en Dios, después crees en ti mismo, después crees en los demás igual. Es un proceso de creer, pero aquí la Biblia, el Señor dice, no dice cree en ti mismo. Cree en tus habilidades, cree en lo que puedes hacer o cree en lo que puedes tener. No, dice, tened fe. This is a demonstration Dios. of Ustream producer. Nuestra fe debe partir de Dios y no parte de Dios. Así tengas tú mucha fe en ti mismo. Vamos a encontrar que muchos de nuestros fracasos son resultado precisamente de la autoconfianza. La autoconfianza nos ha llevado a más de un fracaso. Cuando nosotros esperamos en Dios y nos aplicamos con lo que Dios nos ha dado, dependemos de Él, somos dirigidos por Él, entonces las cosas son diferentes. Por eso el Señor bien claro nos deja que la This fe is a tiene que estar demonstration depositada of en Ustream Dios. producer. Ahora bien, el ejercicio de la fe, vamos a verlo en el sentido práctico. La fe aplica obviamente para todo, y en la Biblia hay suficientes ejemplos para la aplicación de la fe. Pensemos en la concepción de Sara. ¿Se acuerdan de Sara? A la que llamaron madre de las naciones, ¿no? Sara era estéril. ¿Se acuerdan que era estéril? Había pasado incluso su etapa de This is a demonstration fertilidad, of exactamente. Ustream producer. Había pasado su etapa de fertilidad y Dios viene a visitar a Abraham y Sara, su esposo y ella, y les promete que van a ser padres. Y Sara, la primera impresión que tiene es, yo sí soy estéril, primero. Segundo, el periodo de fertilidad ya pasó. ¿Cómo me voy a embarazar? Tercero, ¿cómo voy a deleitar en el viejito de 75 años? This is a demonstration of Porque eso es bien Ustream claro en la Biblia. producer. Sara no andaba con pelos en la lengua. Él decía, ¿acaso me voy a deleitar en mi marido a esta edad? Ahí está una prueba que sí se puede, ¿eh? Ahí está una prueba bíblica que sí se puede. Por eso dijo un pastor, y lo dijo bien, si las uvas son deliciosas, las pasitas mejor. This is a demonstration of Ustream Finalmente, producer. Sara se deleitó en su marido, tuvieron un hijo, se llamó Isaac, y el milagro ocurre. La concepción de Sara obviamente fue en razón de fe. Ellos debieron creer. Sara batalló para creer, usted se da cuenta que batalló para creer porque cuando el Señor está insistiendo en la promesa, pasan muchos años, ¿eh? Muchos años pasan antes de que conciba, desde la promesa al principio. Y sin embargo, cuando el Señor llega en una de esas ocasiones a casa de Abraham, en forma de ángel, le pregunta, ¿y Sara? This is a Está en demonstration la of recámara, Ustream está producer. en la cocina, está en la tienda, pues, porque así vivían, en tiendas. Y entonces el Señor dice, bueno, pues de aquí a un año Sara va a tener un niño. Y Sara estaba ahí, pero al estilo muy, muy mujer. ¿Dónde estaba Sara cuando Jesús visitó a Abraham y le dijo esta declaración? Detrás de la puerta. ¿Qué estaba haciendo detrás de la puerta? De chismosa. This is a demonstration of Oyendo Ustream todo. producer. Por eso le decía que muy al estilo de mujer. Y entonces el Señor, a propósito, Él lo sabe todo, por supuesto, pero siempre nos sorprende con sus preguntas, le dice a Abraham, ¿y Sara? Dice, está allá adentro. Y entonces le dice el Señor a Sara, ¿por qué te ríes, Sara? ¿Por qué te ríes? Por la promesa. Y Sara, pues toda avergonzadilla, me imagino yo, toda asustada, dice, es que no me reí. ¿Cómo no?
This is a demonstration para of que- Ustream Producer. Yo lo digo esto, el Señor no lo dijo, pero yo puedo. Y para que se te quite. Tu niño se va a llamar Risa. Porque Isaac significa risa. Como un recuerdito de, ya ves, Sara, que sí se podía. Ya ves, Sara, que sí te puedes deleitar. Ya ves, Sara, que la fe mueve montañas. Ya ves, Sara, que si crees a Dios, para él todo es posible. De hecho, fue Abraham a que le dijo el Señor, porque This is a nada es demonstration of imposible Ustream para mí. Producer. A ellos se los dijo el Señor, así se lo declaró. Entonces la fe aplica para esos asuntos, pero aplica para muchos otros. Quiero pensar ahora, por ejemplo, en el cruce del Mar Rojo, la liberación de Egipto. Ahí va Moisés con sus 4 millones de personas en promedio. Nada más imagínense 4 millones de personas por el desierto rumbo a la tierra prometida. El ejército egipcio detrás de ellos, el mar enfrente. Y ahora el pueblo exigiéndole a Moisés que a ver qué hace, porque si lo sacó para matarlos, pues hubiera sido mejor hacerlo allá en Egipto. Moisés busca a Dios, le clama, le pide, y el Señor le dice a Moisés: extiende tu vara al mar, tu vara extiéndela hacia el mar, y yo voy a hacer una calzada ahí para que pasen por el mar. Es un ejercicio de fe, obviamente, era una necesidad de urgencia. Pero no fue un milagro que ocurre de la noche a la mañana, y no fue, bueno, aquí sí ocurrió de la noche a la mañana, perdón. Pero no es un milagro que ocurre instantáneamente, como muchos esperarían, ¿no? Dios, hazme un milagro, tengo fe para él, y quiero que para mañana o para el rato ya tenga la respuesta. No siempre va a funcionar así, el Señor lo hace a su manera. Extiende tu mano al mar, le dice, tu vara al mar, le dice a Moisés, pasa la noche, y durante toda la noche hubo un viento, dice, un viento recio oriental, que abre las aguas, separa las aguas de las aguas y abre una calzada en medio del mar. Por supuesto sigue siendo un misterio para nosotros toda esa cuestión, pero es un milagro finalmente, porque pasaron los 4 millones de personas por el medio del mar, y cuando los egipcios venían entrando al mar o iban a la mitad del mar persiguiéndolos, se cerraron las aguas y se ahogaron los egipcios. Y a mí me da mucha risa cuando escucho de repente argumentos científicos para justificar de que la Biblia son muchos cuentos, son muchos mitos, son muchas historietas, de que no todo lo que la Biblia dice es real. Y una vez leí de una persona científica que decía que el mar Rojo no era tan profundo como dice la gente cuando Moisés salió, que las aguas más profundas en esa parte del mar solo llegaban hasta las rodillas, el agua, entonces que podían pasar tranquilamente sin que se abriera. Y entonces un cristiano le dice, pues más mérito entonces, ¿no? Más mérito, porque si ellos pasan por el agua hasta las rodillas, entonces los otros se ahogan con el agua hasta las rodillas. Y es más mérito el que se ahogara, ¿no? En 60 centímetros de agua. Entonces, esas cuestiones se dan, por supuesto, pero aquí vemos el ejercicio de la fe, en qué momento y cómo. Ahí están los egipcios, acá está el mar, aquí está el pueblo, aquí está Moisés. Y ahora Moisés tiene que extender la vara y esperar que Dios haga algo. Amanece el día siguiente, viene Moisés y ahí está el camino abierto, como cantamos acá. Él hace sendas donde no las hay. Para que también cuando cante coros recuerde lo que Dios puede. ¿De qué estamos hablando cuando cantamos Dios hace sendas cuando no las hay? De eso estamos hablando. De que Dios abre puertas cuando tú dices, se me cerraron todas las puertas. Mire, casualmente este fin de semana estaba yo en algún lado caminando por una calle y de esas veces que sin querer queriendo escuchas lo que dicen otras personas. Venía una persona hablando por teléfono, pero ya saben, así, en alta voz, y decía, pues traje mi currículum aquí, pero parece que no me lo aceptaron y me dicen que ya soy grande, tengo 42 años, pero ahorita voy a presentarme a otro lado y espero que ahí sí me den chamba, porque no sé cuánto tiempo tengo sin trabajar. Y total que escuché casi una cuadra la conversación, y yo me dio la impresión que la otra persona nada más estaba sí, porque el que hablaba era el del teléfono, el que iba ahí junto a mí. Y entonces, bueno, ya me quedé pensando en ese tipo de situación. Si nosotros tenemos fe, se nos han cerrado todas las puertas,
No hay, entregamos currículum en 10 This is a empresas demonstration y of en Ustream todas nos Producer. dijeron lo mismo. Lo vamos a llamar. Le vamos a llamar, sea al pendiente, le vamos a llamar. Y no le llaman. Entonces, si usted no confía en Dios, eso va a ocurrir. No le van a llamar de ninguna. Si usted confía en Dios, es diferente, porque en muchos casos ni siquiera va a presentar su currículum cuando hay fe, basado en la palabra y basado en el que el Señor no nos dejará avergonzados. Va a ocurrir el milagro This is a de esta manera. demonstration De repente of van a ir a su Ustream casa a tocar su Producer. puerta y le dicen, ¿no quieres trabajar? ¿Y de qué es el trabajo? Y es exactamente lo que a ti te gusta. Los horarios que se te acomodan, con el tiempo para venir a la iglesia y todo lo demás. Y tú dices, uy, ¿de veras? ¿No será que estoy soñando? Porque eso nos pasa. Dicen por ahí que los cristianos tenemos un problema serio con el asunto eso de la fe y del creer. This is a Porque la demonstration gente of afuera, la que no Ustream cree, Producer. pues por lo menos dice, yo como Santo Tomás. Por lo menos se apoyan en eso. Si no veo, no creo. Pero el cristiano se va al otro extremo. El Señor hace el milagro y dice, lo veo y no lo creo. Totalmente del otro lado. Hermanos, si vamos a ejercitar la fe, estos son los pasos que hay que dar. Moisés le creyó a Dios, extiende la vara y Dios abre la brecha. This is a Pero es demonstration más of Ustream desafiante Producer. el otro milagro, el del río Jordán. Ese es más desafiante aún en cuanto al ejercicio de la fe. Ya Moisés se murió, Josué toma el mando y le dice, vámonos al otro lado. Ahí está el río Jordán, lo único que separa de la tierra prometida al pueblo es el río Jordán, hay que cruzarlo. Dios le da instrucciones a Josué y Josué dice, vámonos. Y se lleva a los sacerdotes porque Dios le dijo que los sacerdotes vayan adelante con el arca del pacto. Y van a cruzar el río Jordán. Y yo voy a abrir un camino en el río Jordán. Demonstration of Pero los Ustream sacerdotes tienen Producer. que empezar a caminar sobre el agua o en el río. Y entonces el ejercicio es más desafiante. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, vas caminando y de repente se te mojan los dedos. Luego se te moja hasta el tobillo. Y luego sigues avanzando y te vas hundiendo. Y de repente ya va más arriba. Y de repente así, como decimos nosotros, de buenas a primeras, ¡shum!, se abre el río Jordán. This is a demonstration Si of los sacerdotes Ustream hubieran dicho, Producer. no te pases, Josué. Porque así decimos, ¿no? No te pases, ¿cómo? A ver, avéntate tú. Porque no crea que Josué iba adelante, ¿eh? La orden era a los sacerdotes, no era Josué. Josué era el que daba órdenes. Y le digo, váyanse adelante con el arca y empiezan a caminar en el río. Y entonces si hubiera sido yo, a lo mejor si hubiera dicho, no te pases, Josué, ¿cómo crees? O sea, vámonos juntos y si nos vamos a ahogar, que seamos This is juntos. a demonstration of Pero Ustream obedecieron, Producer. hermanos. Ese es el asunto de pasos de fe, el ejercicio de la fe. Obedecieron, empezaron a caminar y cuando el agua le llegaba a la ribita de los tobillos, según la palabra, el río se abrió. O sea, no se abrió, aquí se detuvo la corriente y la otra agua siguió fluyendo su curso y esa se detuvo y pasó todo el pueblo por medio de ello. Ejercicio de fe. Si nosotros decimos, tengo fe, no es solamente decirlo, porque el apóstol Santiago dijo, This is a muéstrame demonstration of por Ustream tu fe, Producer. por tus obras. Porque la fe sin obras es muerte. Entonces, el ejercicio es aventurarnos, es aventarnos, es esperar el milagro del Señor. Otro de los casos que me maravillan es el caso de la viuda de Sarepta. Este caso, la viuda de Sarepta de Sidón, llegó el profeta Elías a la casa de la viuda. Esa es una historia que a mí igual me sorprende de cualquier punto de This is vista. a El demonstration profeta of Elías está Ustream en el Producer. arroyo de Kerit. Los cuervos le traen de comer, bebe agua del río, pero viene la sequía, no llueve, el río se seca. Y entonces Dios le dice, te voy a mandar a la casa de una viuda. Y uno cuando piensa en la casa de una viuda, pues siempre piensa en una viuda adinerada, ¿no? O sea, el marido le deja un buen billete, etcétera, y piensa, bueno, me va a mandar a una casa bien. Nada.
La viuda lo que la manda es una viuda que es tan This is a pobre, demonstration of tan Ustream pobre, que solo Producer. tiene un hijo. Y no tienen más que un puñado de harina y los condimentos para hacer la última torta de la vida. Así lo presenta la historia. Llega el profeta Elías y le dice a la viuda: hazme una torta. Y la mujer lo cuestiona y le dice: mira, porque se encuentra en el campo juntando leña a la viuda para su torta. Y entonces Elías This is le a dice: haz demonstration of primero para Ustream mí Producer. y luego vas a hacer para ti, porque le dice la viuda: es lo último y es el último bocado que vamos a comer nuestro hijo y yo para morirnos. Así lo veía la viuda: nos vamos a morir de hambre, ya, no hay más. Pero cuando el profeta le dice: haz primero para mí y luego para ti, eso es lo que nos deja así. Señor, nos sorprendes mucho. Es que ¿cómo primero el profeta sanote como él solo, lleno de vida como él solo, y le This is quita a el bocado a una demonstration of viejecita y a Ustream un chamaco? Producer. Primero para mí. Como que en nuestro razonamiento eso no funciona, porque además hemos sido educados con esos conceptos de primero los demás y sea amable y todo lo demás. Y aquí no, el Señor nos voltea la tortilla y dice: no, primero al profeta. Así que la viuda le creyó al profeta, le creyó a Dios, fue a la cocina, amasó, hizo la torta para el profeta, hasta le dio indicaciones cómo quería la torta, le dio instrucciones de cómo quería la torta. Y This se la is a trajo tal como la pidió. demonstration of Entonces el Ustream profeta, me Producer. imagino que comió. La viuda se fue a la cocina y descubrió que todavía hay harina. Todavía hay harina. Y hizo para él y para su hijo. Comieron y el día siguiente va y todavía hay harina. Y ese puñado de harina le aguantó hasta que terminó la sequía. Y Dios confirmó el paso de fe. Es el ejercicio de la fe. This Cuando is a Cristo venga, demonstration of Ustream Producer. ¿hallará fe en la tierra? Insistimos, esperamos que sí. Pero nosotros tenemos que irnos esta tarde de aquí pensando que el ejercicio de la fe debe ser una disciplina del creyente. O sea, Dios no te da una medida de fe y ya hasta que te mueras y ahí me esperas. No, te da la medida de fe para ejercitarla, para que cuando Él venga esté viva la fe, esté en ejercicio la fe. Y por supuesto que la necesidad va a ser dependiendo, mis hermanos, de las This is a etapas de la vida también. demonstration of Ustream La fe, Producer. en el sentido personal, por ejemplo, no es lo mismo que un niño tenga fe para terminar su escuela primaria, ¿no? Y diga: pues sí, lo voy a terminar. Y tenga confianza para terminar escuela primaria, a un adulto que ya terminó su primaria, secundaria, preparatoria y demás, y de repente lo que está pidiendo es fe para pasar de los 40 bien, o de los 50. Y ayer me asusté porque estaba leyendo una This is a noticia demonstration y of se Ustream murió una Producer. persona muy reconocida, pero se murió de 64 años. Y yo dije: ay, nanita, 64 años, lo único que me dio tranquilidad, paz, seguridad, confianza fue que vi la foto del difunto, la comparo con la mía y digo: nah, estoy re chavo. Bendito sea Dios. Digo, ya con esa comparación, mire, el ánimo se me vino hasta arriba. ¿Por qué no se crea, hermanos? Uno piensa en eso, por supuesto, somos seres humanos y pensamos en esta situación. Y queramos o no, somos confrontados con una realidad que no hay que negar. Amén, hermanos. Yo no puedo negar la edad, tengo que verla real, pero por otro lado buscar la forma en que el Señor me está animando. Amén. Y me anima de mil maneras. Amén. Ya le dije, a veces no sabe uno cómo tomar el cumplido de los hermanos cuando dicen: no, hermano, se ve muy bien, hermano. Pero algunos lo dicen en el afán de molestarte, no tanto de que sea real. Pero bueno, el asunto es tener la paz del Señor. Otro ejercicio de la fe que me maravilla también es la alimentación de los 5,000. Esos 5 panes y 2 peces proporcionados por un niño. Me he preguntado 1000 veces y de 1000 formas, ¿cómo convencieron al niño de soltar los panes y los peces? ¿Cómo lo convencieron?
Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, Señor, pero pues ¿qué es eso para tantos? A ver, This is a piénselo, demonstration tráigalo. of Ustream Producer. ¿Cómo ese niño fue tan generoso para soltarlo, para decir, sí, aquí están? Y esos 5 panes y 2 peces fueron suficientes para alimentar, ¿qué digo? 5,000. 5,000 hombres nada más. Y 5,000 hombres de unos 80 en promedio de estatura, unos 75 en promedio, que es el promedio de los judíos, en promedio. Y con un peso en promedio de los 85 a 90 kilos. Calcúlenle cuánto se necesita para alimentar un This ejército de is a ese tamaño. demonstration of Pero 5 Ustream panes y 2 Producer. peces fueron suficientes cuando Jesús dio gracias por ello y dijo a sus discípulos, repártalo entre la gente. Yo no puedo imaginar cómo se fue multiplicando aquello. De repente había y había y había y había, y sacaban y comían y había y sacaban y comían y había. Bueno, sobró. ¿Cuánto sobró? 12 cestas. 12 cestas llenas, dice la Biblia. Sobraron de eso, el ejercicio de la fe de parte del Señor Jesucristo. Ahora bien, This is a demonstration of Ustream voy a ir Producer. a otro ángulo. Hemos hablado de 2 cosas fundamentales: la definición de la fe y el ejercicio de la fe, para que cuando Cristo venga, ¿qué? Haya fe en la tierra. La tercera cosa sería la confesión, que es el ejercicio de la fe, cuando confiesas. Mire, este versículo de Proverbios lo citamos una y otra vez, pero hay que estarlo citando continuamente. Proverbios capítulo 18, busque por favor. Proverbios 18, verso 21. This is a demonstration of Ustream Producer. Cuando están ahí, digan amén. La muerte y la vida están, ¿dónde están? En el poder de la lengua, y ahí déjelo. Lo demás finalmente no tiene mucho que ver con esta idea. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué significa eso? Pues, ¿cómo en el poder de la lengua? Sí. Lo que representa es que mis declaraciones o dan vida This o is a dan muerte. demonstration of Lo Ustream que yo Producer. confiese o me da solución o me complica la vida. Por eso, pero tampoco funciona así de la forma en que muchos quisieran que funcionara. Por ejemplo, cuando la gente se ve al espejo y dice, ay, me veo gordito, pero declaro que voy a ser delgado. Uy, y esta botella que no se deja. No es solamente declarar que vas a estar delgado. This is a Bájale a demonstration la of Ustream canasta. Producer. Entonces, o sea, si vas a hacer una aclaración de ese tipo, no es cuestión de que mañana amanezcas con 10 kilos de menos, ¿no? Porque existe una declaración, existe una confesión. Confieso que soy simpático. Confieso que soy atractivo. Pregúntale a la familia. No es solamente eso, el asunto es que las confesiones tienen que estar respaldadas por lo que Dios dice en su palabra. Si Dios no respalda esas declaraciones, así te la pasarás declarando y declarando y declarando y confesando. This is a demonstration Pero of si Ustream confiesas de acuerdo Producer. a la palabra, entonces vas a tener. Pero también hay el riesgo de hacer confesiones, ¿cómo se dice? Voluntariamente e involuntariamente. Cuando haces confesiones involuntariamente, ¿por qué? Porque es ¿cómo aquí qué dirías? La inercia te lleva a decir cosas como, por ejemplo, ay, creo que me va a dar gripa. This is a demonstration of Es la Ustream inercia. Producer. O sea, tú no estabas necesariamente declarando que te iba a dar gripa, pero la inercia te hace decir que te va a dar gripa. Bueno, te diré, no te sorprendas que mañana estás con una temperatura de 38 grados. Porque así es la cuestión del poder de la lengua. Aunque lo hagamos involuntariamente, por eso ahora ya dan otro remedio, que tampoco es la solución. Ni crea que yo soy muy bebé para chuparme el dedo This con is a muchas cosas. demonstration Porque hay of mucha gente que Ustream dice, Producer. vamos a pensar que digan, tengo el presentimiento que me va a pasar algo malo. Y otra persona dice, cancélalo. Y creen que es automático, que es así de mágico. Lo cancelo, ya no va a pasar nada. No es cuestión así no funciona el asunto, ni de la cancelación, ni el asunto de la declaración.
Yo no tengo que necesariamente cancelar algo, lo que tengo que hacer es This evitar is a caer en aquello. demonstration of Ustream Producer. Vamos a decir, si el presentimiento tiene que ver con la superstición, porque vaya, igual la inercia nos hace caer en supersticiones también. Yo le puedo asegurar que aunque no lo diga, aunque no lo piense, aunque no lo dijera bien, si en el camino al centro de fe se le atraviesa un gato negro, aunque no sea debajo de escalera, si le atraviesa un gato negro, usted va a estar, ay, ese gato, y qué feos ojos, y viste cómo vio. Y entra la superstición, o sea, y te gana la superstición. Y entonces la gente dice, no, pues cancélalo. Entonces, cancelo a ese gato. No es así, hermanos. El asunto es que si es un incidente que puede ser tomado tan natural, mi seguridad no depende de ese incidente, depende de a dónde voy, con qué propósito, con qué intención, cuál es mi corazón, es el Señor. Y si en un momento dado aquello hubiera sido un motivo para distraerme, no lo voy a permitir y me voy a concentrar en lo que el Señor tiene para mí. Pero eso de que las confesiones sí tienen mucho, mucho que ver con el asunto de vida y muerte, que nos quede claro. Amén. Ahora bien, en ese sentido, lo importante de este asunto de fe es que todos los que aquí estamos, nadie está afuera, hemos sido dotados, Dios nos ha regalado una medida de fe. Todos. Para que alguien no diga, ay pastor, ore por mí para que Dios me dé fe. No, ya la tienes. Todos tenemos fe. Y si quiere que se lo muestre en la Biblia, se lo voy a mostrar, porque luego veo algunos con cara de what, que como incrédulos, ¿a poco sí? Pues ¿a poco no? Vea usted el capítulo número 12 de Romanos, por favor. 12 de Romanos, versículo número 3. Cuando lleguen ahí digan amén, por favor. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A quién? ¿Y tú quién eres? Tú eres cada uno, yo también soy cada uno. Dios repartió una medida de fe. ¿Qué estás haciendo con tu fe? Esa es la pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu fe? Porque ya Dios te dio una medida de fe. Cuando Cristo venga y hará fe en la tierra, sí, porque yo tengo una medida de fe. Amén. Ahora, ya le dije, tiene muchas caras. Si hablo de crecimiento de la fe, aplica también, por supuesto. Los discípulos dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor no dijo, no, eso no es por medidas. Él sencillamente no respondió a la pregunta porque entendía que los discípulos necesitaban ejercitarla para que esa fe fuera aumentando, fuera creciendo, que no es lo mismo tener fe para un par de zapatos que tener fe para un traje. Aunque depende, ¿no? Hay zapatos que cuestan más que el traje. Creo que sí depende. Voy a ponerlo de otra manera. Lo mismo tener fe para un lápiz que para un bochito, aunque ya sean descontinuados. No es lo mismo. Entonces, el ejercicio de la fe es el que va haciendo posible que tú vayas creciendo en respuesta también. Si tu fe es suficiente para ver milagros, entonces va a ser dependiendo de la medida de fe que vas a ejercitar. Si no la ejercitas, adiós. No hay respuesta, por supuesto, porque es en el ejercicio donde se realizan los milagros. Eso es por un lado. Por otro lado, si hablamos de los dones del Espíritu Santo, hay un don que se llama fe. Si hablamos de fruto del Espíritu Santo, hay un fruto que se llama fe. ¿Sí, hermanos? Eso ya no le voy a decir donde lo consulte porque el tiempo ya se nos está yendo. Pero ahí está en la Biblia las declaraciones. Y finalmente, en este punto, en 1 Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 13. Por aquello de que usted diga, bueno, y como dicen algunos, la fe se acabará o la ciencia acabará. Bueno, se acabará la ciencia en un momento dado, pero verso 13 dice, y ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor, pero el This mayor is de a ellos es, demonstration el mayor of de ellos, perdón, es Ustream el Producer. amor, pero permanece la fe permanece hasta que el Señor diga adiós, vámonos. La fe va a estar vigente, accesible a ti, accesible a mí. Y para ir terminando, hablemos del objeto de la fe. Ya dijimos, tener fe en Dios. Él debe ser el objeto principal de nuestra fe. Pero por supuesto que nuestra fe ejercitada tiene que apuntar a tres cosas This básicas is a como cristianos. demonstration Una, of Ustream a Producer. Jesucristo mismo. O sea, nuestra fe está depositada en Jesús. Él nos enseña a confiar en Dios. Él incluso nos desafía. Dice, ¿creen en mí? Sí, amén. Bueno, si creen en mí, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre, así declara Jesús. Entonces el objeto de nuestra fe es Jesús mismo, la declaración que el Señor hace, su misma persona, y This por is a otro lado sus demonstration palabras of son Ustream objeto de nuestra Producer. fe. Mire qué interesante cuando el Señor le dijo a los discípulos, echen la red a la derecha en el mar pescando. Y todos dijeron, Señor, es bien tarde, ya esta hora no es de pescar, ¿qué vamos a sacar a esta hora? Pero Pedro reflexionó y dijo, Señor, pero en tu palabra echaré la red. Echó la red siguiendo las instrucciones de Jesús, ¿y qué resultó? La pesca milagrosa que le llamamos resultó This is a de demonstration la of declaración de Ustream Jesús. Producer. Echen la red a la derecha, y Pedro dice, en tu palabra echaré la red. Ejercito mi fe entonces en razón de eso, en la palabra del Señor, porque Dios lo ha dicho, porque Cristo lo ha dicho, porque el Espíritu Santo lo dice. Entonces yo aplico esos conceptos en mi ejercicio de fe, y no es porque a mí se me antoje solamente, sino porque el Señor declara. Porque le diré de paso, todas las peticiones que el Señor nos pide que hagamos a Dios son espirituales, casi nunca This is a físicas. demonstration Las físicas of las inventamos Ustream nosotros siempre. Producer. Nosotros pedimos casa, carro, comida, vestido, etcétera. Y en la Biblia usted no encuentra que los hermanos pidan eso. Esas las inventó la iglesia. Esas peticiones, las peticiones bíblicas son que Dios me dé conocimiento, que Dios me dé entendimiento, que Dios me dé capacidad, que Dios me dé sabiduría, que Dios me dé paciencia. Esos son los conceptos de petición en la Biblia. Y si en la Biblia yo descubro, por ejemplo, Santiago capítulo 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a This is a todos. demonstration of La da a Ustream todos. Producer. Entonces, en razón de esa palabra, mi fe está depositada en la palabra, en la declaración del Señor. Y entonces usted se pregunta algunas ocasiones, ¿cómo es que funcionó tan bien siendo yo tan bruto, tan burro? Porque a veces nos referimos a nosotros mismos de esa manera. Hasta nos menospreciamos diciendo, es que soy muy burro, no me entra nada, no me sale nada bien. No debemos decirlo, por cierto, pero lo This decimos. is a demonstration Cuando of pides a Dios Ustream sabiduría y te Producer. la da, te sorprende. Y de repente haces y dices cosas que están por encima de tu propia capacidad y funcionales. Y ahí descubres que no fuiste tú. Fue la sabiduría que vino de Dios a tu vida. Porque le creíste a Dios, porque le creíste a la palabra, porque pusiste en práctica la palabra del Señor. Pero no solo eso, nuestra fe se fundamenta This is a en las demonstration promesas of de Dios. Ustream Producer. Mire qué interesante, muchos de los milagros que los judíos vieron fueron resultado de, Señor, tú dijiste. No sé si se han fijado en esos textos. Cuando se apela, Señor, tú dijiste. Es tu promesa, no soy yo. Tú lo dijiste así. Y la respuesta vino, mire, así. Cuando le recordamos al Señor lo que Él dijo sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre el pueblo de Israel. Y entonces el Señor obviamente se manifiesta. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. O ninguna de las buenas palabras que ha dicho caerá a tierra. Todas se van a cumplir. Entonces, ahí está depositada la fe. Dios, Jesús, su palabra, sus promesas. Amén. Así que no se atrevan a pedir por pedir. Vamos a buscar qué dice la Biblia sobre eso. Quiero salud, pues si es la voluntad de Dios que sea sano, por supuesto, y apelo a su palabra.
apelo a la promesa de Isaías, por su llaga fuimos todos This is a curados. Entonces demonstration apeló a la of promesa del Ustream Señor. Producer. Y finalmente, y aquí terminamos, ojo con los obstáculos, lo que va a obstaculizar. Necesitamos detenernos, hacer una pausa para poder hablar bien. Lo que va a tratar de obstaculizar nuestra fe, hay que tenerlo bien claro y hacerlo a un lado. Número 1, la incredulidad. Jesús fue a su tierra, a Nazaret, This is a demonstration y dice la of Biblia, y Ustream no hizo ahí Producer. muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Así que hay que echar fuera la incredulidad. 2, los prejuicios con respecto a las cosas espirituales. Prejuicio es prejuzgar. Prejuzgar es anticipar algo. Es como aquel hombre que decía: Señor, que se quite la montaña, porque quiero ir al culto con toda libertad. Hay una montaña entre el templo y yo. Y el día siguiente, cuando fue a ver, la montaña ahí seguía. Y This entonces is a él decía: ya demonstration sabía que no of se iba a quitar. Ustream Producer. Entonces es prejuicio, es un prejuicio. Imagina, ahora con prejuicios no funciona, no aplica. Si le pido a Dios algo razonable, en necesidad, en su voluntad, respaldado por su palabra, sin duda alguna vendrá. Otro obstáculo es la ignorancia de la palabra. Mientras ignoremos la palabra, nos estamos perdiendo de una cantidad de beneficios enorme, enorme. Mucha gente no disfruta de todo lo que Dios tiene para ellos This porque is a no lo conocen, demonstration porque of no Ustream saben lo que la Biblia Producer. dice. Cuando conoces la palabra, entonces tienes derecho a lo que dice el Señor para nosotros. Entonces mucha gente no disfruta porque no tiene conocimiento. La ignorancia es la que lo tiene ahí empobrecido, enfermo, triste, llorando todo el tiempo porque no conoce la palabra. Si conoces la palabra, aunque tengas 20,000 motivos para llorar, llorarás un rato y saldrás adelante. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor te van a ayudar. This is a Y la vigencia de demonstration la fe, of que es, Ustream Producer. permanece para siempre. Mientras el Señor no venga por su iglesia, la fe, la esperanza y el amor permanecen. Así que termino recordándoles esto de Hebreos capítulo 11, verso 1. En esta versión, no, 11:6, perdón, que dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Que nos quede claro, ¿necesitamos la fe? Sí, sin duda. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, que Él es, y que Él recompensa a los This que le is a buscan con demonstration of Ustream Producer. sinceridad. Así que si alguien quisiera descubrir el secreto de la fe, es la sinceridad en Él, creer en el Señor. Cierre sus ojos, por favor, hagamos una oración. Señor, gracias por tu palabra. Cuando tú vengas, sí queremos que hayas fe en la tierra, sí creemos que la vas a hallar, y sí estamos dispuestos, Señor, a ejercitarla. Ayúdanos, porque estamos conscientes que sin ti nada podemos hacer, Señor. Yo te pido que This des is a a todos mis hermanos en este demonstration of auditorio Ustream la Producer. capacidad de ejercitarla, de que no solamente digamos creo en Dios, creo en la iglesia, creo en Jesucristo, creo en lo que practico, creo en las promesas, sino que el ejercicio sea lo que nos fortalece, lo que nos mantiene, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe se mantenga firme, se mantenga fuerte, se mantenga en crecimiento, se mantenga esa fe, Señor, para que en el camino, especialmente este año que estamos prácticamente empezando, This is a sea demonstration of sea un Ustream año en Producer. el que vamos a ver maravillas, milagros y prodigios en nuestra vida, en favor nuestro, en favor de la familia, en favor de las amistades, en favor de otras personas, Señor, porque los amamos. En el nombre de Cristo yo te suplico, Señor, que confirmes en cada corazón que hay una medida de fe en cada uno y que solo nos pides que la ejercitemos. Ayúdanos, Señor, para hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Siga orando un momento, por This favor. is a demonstration No sé of si hay Ustream alguien aquí Producer. por primera vez o segunda o tercera y no se ha entregado a Cristo. Sabes que la fe empieza a crecer cuando Cristo está en control de tu vida, cuando Él te abre el entendimiento, cuando te da la capacidad de ver sus maravillas, sus milagros, y eso ser motivo para el ejercicio. Pero claro está que lo primero es aceptar a Cristo. Por eso mi pregunta es:
¿Habrá alguien en este auditorio que no se ha entregado al Señor Jesús? No ha pedido oración para que su vida sea transformada por el Señor y está dispuesto a cambiar, está dispuesto a pedir a Dios que venga a su corazón. Quiere hacerlo y acepta que oremos por usted. Si usted no se ha entregado a Cristo y lo quiere hacer, voy a pedirle que levante su mano lo más rápido posible, por favor, por causa del tiempo, y vamos a orar por usted para que esta tarde salga de aquí con su medida de fe. La medida de fe llega cuando Cristo llega a tu corazón. En ese momento la medida de fe llega a tu corazón. Alguien más que diga: pastor, yo también necesito esa oración y quiero recibirla. Los que están levantando su mano, ¿podrían estar de pie y venir acá conmigo, por favor? Ayúdenos, hermanos, ahí los que están cerca, ayúdenos para que vengan acá. Salga de su lugar y vengan aquí adelante. La razón que le pido es que yo quiero orar por ustedes personalmente y a distancia no me es muy gratificante. Entonces prefiero hacerlo lo más cerca posible. Acérquense, por favor. Vengan confiados, vengan creyendo, vengan esperando en el Señor, y estoy seguro que Dios va a confirmar su palabra. Las cosas cambiarán cuando Jesús... Alguien ayúdenme con este muchacho, porque le pasa cada vez que hacemos esto, y mejor directamente ayúdenlo por ahí para llevarlo, porque luego nos distrae un poquito y esperamos que queremos que no nos distraiga mucho aquí al auditorio, porque luego es lo que ocurre. Y la última vez que yo lo vi le dije: oye, y si no me da chance de que te demos un bañito, y yo pongo todo, le digo, pongo todo y todo, pero como que me saca la vuelta para eso. Entonces yo trato de ayudar y espero que estemos conscientes de esa situación, pero de repente sí nos distrae un poco, y yo creo que sí es necesario que mis hermanos aquí adelante tengan la libertad y entendamos bien que ustedes están aquí para ser bendecidos. Dios los trajo para bendecirlos, y los trajo justamente en este tiempo, y escuchar esto justamente ahora, porque la bendición es para ustedes. Dios quiere mostrarles, manifestarles que tiene cosas bellas para sus vidas, que tiene cosas especiales para sus vidas, pero va a empezar con una semilla de fe en el corazón. Ahí la va a poner. Esa medida de fe que todo mundo necesita, que todo se necesita, Dios la va a poner. La fe es así, igual como una semillita. Dios la deposita en tu ser y empieza a germinar, y de repente esa semillita crece y crece y crece y crece hasta hacerse un arbolote. Y entonces descubres que esa fe que empezó como una semillita se convierte en un potencial para tu vida en todos los sentidos, y empiezas a ver milagros y maravillas, empiezas a experimentar cosas sobrenaturales en tu vida, en la medida que Dios va trabajando contigo, conmigo. Vamos a cerrar los ojos aquí un momento, por favor, y vamos a orar juntos. Háganme favor de los que vinieron para sentar al Señor, en voz alta decir conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te suplico que vengas a ser morada en mi corazón. Te reconozco como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que vengas a vivir dentro de mí, Señor, y ayúdame a hacer tu voluntad. Gracias por la promesa de salvación, la cual yo tomo conforme a tu palabra. Confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y gracias por ello, en Cristo Jesús, amén. Quédese un momento así con los ojos cerrados, por favor. Vamos a orar por ustedes. Ya no oran ustedes, la iglesia me ayuda a orar. Como siempre, hermanos, por favor, pónganse de pie y vamos a extender la mano a ellos y bendecirlos. Mire cuánta bendición puede caer sobre ellos de todos los que estamos en este auditorio, para orar y desearles y orar por ese deseo. Que Dios los bendiga. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por estas almas. Gracias, Señor, también por esta oportunidad y el momento propicio para que ellos tomen esta decisión, Señor. Te pido que los guardes, hombres y mujeres aquí adelante, los guardes, los bendigas, los prosperes, les muestres el camino, la senda, Señor, que tú abres donde no hay. Les muestres, Señor, tu bendición, que empiecen a disfrutar, Señor, a descubrir en tu palabra todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice a todos y a cada uno en particular, te lo pido, Señor. Y gracias, Padre bendito, porque la bendición tuya no solamente favorecerá, Señor, su estado emocional, sino todos los aspectos de su vida.
La bendición tocará, Señor, su economía, la bendición tocará su cuerpo, la bendición tocará sus emociones, sus sentimientos, la bendición tocará también la parte espiritual de su ser, Señor, y tú serás honrado en ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús y gracias, Padre, por estas vidas, estas almas entregadas a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí pueden abrir sus ojos. Ahora les vamos a pedir que nos regalen.